¿Dónde se llevan las primicias? A la casa de Dios. ¿Por qué lo digo? Porque no nos podemos confundir diciendo de que muchas personas dicen, pero es que pastor, yo prefiero mejor ayudarle al pobre, al necesitado, a la persona que no tiene. Y eso está bien y es bíblico, pero ese es otro tipo de ofrenda, por decirlo así. Las primicias son lo primero y se lo traemos al Señor, lo traemos a la casa del Señor. El otro término es los diezmos, que ya lo conocemos. Los diezmos es el 10% de nuestras entradas que se las presentamos al Señor. La ofrenda es algo voluntario que también se lo presentamos al Señor. Pero la limosna, según Jesús, que también nos habló de la limosna en los evangelios, dice que la limosna no es como lo hemos aprendido, que es la moneda que sobra o que es la moneda que nos queda por ahí refundida. No, la limosna no tiene que ver con cantidad, sino que se llama limosna cuando uno lo destina hacia el necesitado. ¿Está conmigo? Entonces la Biblia nos dice, hay muchas maneras de ser generoso. Puedes traer tus primicias empezando el año, puedes traer tus diezmos cada vez que tienes entradas, puedes dar generosamente lo que tú quieras de tu corazón, una ofrenda, y también puedes ayudar a los necesitados, puedes ayudar a los pobres, puedes ayudar a la gente que necesita una mano, y eso se le llama limosna. Cada una tiene un destino, un propósito, y no se pueden confundir entre ellas ni se pueden reemplazar. ¿Me escucha? Cuando usted toma algo que nació de su corazón y usted dice, es que yo voy a darle a Dios, usted se lo da a Dios y lo hace como lo dice la Biblia. Entonces mucha gente se ha dedicado a dar limosnas pensando que está diezmando, y la Biblia no nos enseña eso. Mucha gente se ha dedicado a dar ofrendas pensando que está dando primicias, y no es así. Cada una compete a algo específico. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque usted tiene que tener claridad qué es lo que usted está haciendo y por qué lo está haciendo, planteando y poniendo una base que lo que hacemos es voluntariamente. Mire, empezando yo en los caminos del Señor a predicar hace unos 15 añitos atrás más o menos, uno por falta de formación, de estudiar y todo eso, enseña algunas cosas mal, y yo lo he enseñado mal. El evangelio del miedo, de decirte que si usted no lo hace es maldecido, que usted es un ladrón, que usted se va a ir al infierno, que usted, todo eso hay que saberlo manejar muy bien, porque la Biblia lo que hace es darnos un poco de directrices que si usted las toma tiene acceso a una recompensa, tiene acceso a algo del cielo. Pero si usted no las toma, no podemos meterle, infundirle miedo a la gente, porque eso sería religiosidad, decirle que están maldecidos, que les va a ir mal y que, mejor dicho, van a acabar con todo porque usted no está cumpliendo. Simplemente que uno con inteligencia, uno sabe que si hace algo que la Biblia nos dice que hay que hacer, usted tiene acceso a eso. La Biblia decía que hay que traer los diezmos y que hay que traer las primicias, porque el que tiene acceso a las primicias trayéndola, entonces baja un recurso del cielo, que es una bendición que tenemos. Entonces, cuando hablamos de cosas voluntarias, es presentarte lo que la Escritura dice. La Escritura dice esto, es tu responsabilidad, no la mía. Es tu responsabilidad aplicarlo, es tu responsabilidad tener acceso a ello. La Biblia dice que Dios quiere relacionarse contigo, pero es tu responsabilidad si haces lo que dice aquí para que te puedas relacionar con Dios. La Biblia dice que Dios quiere prosperarte, pero es tu responsabilidad si aplicas cómo o qué hacer para que Dios te prospere. La Biblia dice que quiere sanarnos, y si está dentro de la voluntad de Dios absoluta, Él lo va a hacer. Pero yo tengo que tener acceso a algunas llaves, por decirlo así, del reino de Dios para poder disfrutarlas. ¿Está conmigo? Y una de esas entonces son las primicias, el tema de los recursos financieros, de poder presentárselos al Señor. Ahora, la Biblia es muy clara en cuanto a las primicias. Las primicias, dice la Escritura, que son para los levitas. No es para el sostenimiento de la obra de Dios, sino para los levitas. Ya usted sabe la historia y no quiero indagar mucho allí, pero usted sabe que cuando se repartió la tierra, a todas las tribus le dieron una tierra para que de ella vivieran. Pero a los levitas, a los que se encargaban de
ministrar la palabra de Dios, de pastorear, de adorar al Señor, a ellos no se les entregó tierra. Por tanto, Dios estableció que entonces las primicias de cada año se las iba a entregar a los levitas, a los sacerdotes, a los pastores, a los ministros de parte de Dios. Así que usted tenga claro que la Biblia lo dice y es muy claro. Las primicias no son para el templo, no son para el sostenimiento del templo como lo son los diezmos en algunos casos y también las ofrendas, sino que yo traigo mis primicias sabiendo que son para Dios, pero son para el sostenimiento de los levitas, en este caso de los ministros. Deuteronomio nos dice, y Levítico también nos habla de que esto es específicamente para los levitas. Ahora, pastor, ¿cuáles son las bendiciones o a qué tengo acceso yo cuando doy las primicias, cuando presento mis primicias a Dios? ¿Cierto? Lo hacemos con un corazón por agradecimiento, pero por hacerlo, entonces ya tenemos acceso a una bendición. Pastor, ¿cuáles son esas bendiciones a las cuales yo tengo acceso? Dice Romanos 11:16, que cuando traemos lo primero, entonces lo que hacemos es santificar lo que queda. Escuche esto. Y esto yo creo que es algo para aplicarlo en alguien que es sabio, que es inteligente y que quiere de alguna otra manera comprometer a Dios en todo lo que resta del año. Le explico. Si la Biblia me dice que cuando uno le presenta lo primero a Dios, lo que resta es bendecido, es santificado, se mete a Dios ahí para que lo prospere. Entonces, inteligentemente, yo entiendo que cuando yo le doy lo primero a Dios, estoy asegurando el resto. ¿Me explico? Y eso es una de las bendiciones, que es traer la primicia. Ejemplo, usted trae lo primero en este año. Usted está asegurándose que todo el resto del año, entonces Dios meta su mano y usted tenga acceso a esa bendición. ¿Por qué, pastor? ¿Porque lo creo? ¿Porque oro? ¿Porque hago un ayuno? No, porque usted tuvo una acción en obediencia y tiene acceso a esa recompensa. Hay cosas, iglesia, que se accionan de diferentes maneras, no solo orando. Hay personas que quieren prosperar y oran y ayunan, pero no emprenden, pero no son generosos, son desordenados, les gusta improvisar, su empresa es un despelote y son buenas personas, pero mientras no apliquen lo que dice la Escritura, que dice donde hay orden está Dios, donde dice que el buen administrador hace que las cosas prosperen, donde dice que cuando hay un gobernante bueno, la gente lo sigue, la gente le copia, la gente va así detrás de la visión. Pero si yo creo y oro nada más y vengo a la iglesia y soy un buen cristiano, pero no tengo acceso a esas recompensas, a esas bendiciones, pues entonces seguiremos viviendo como siempre hemos vivido y nunca podremos experimentar lo que dice la Biblia. A mí me impresiona mucho, o me reta más bien, el saber de que aquí hay muchas cosas para nosotros y que yo tengo que tener acceso a ellas. Que si la Biblia dice que Él me va a sanar, yo tengo que creer que Él me va a sanar. Que si la Biblia dice que Él te va a prosperar, yo creo que Él me va a prosperar. Pero entonces tengo que aplicar lo que aquí dice para tener acceso a ello. Hace 8 o 15 días estaba en Miranda visitando un tío que hablar con él es bien difícil, muy difícil. Estaba muy enojado porque le habían llegado a tocar un tema y quedó muy confuso. Y cuando llegué me preguntó y le decía justamente eso, la similitud que hay entre la fe, el creer y la obediencia. Escuche esto. Nosotros decimos que tenemos fe y que creemos, ¿cierto? Es más, si vamos en la noche a la zona rosa, a todos esos bares, y le preguntamos a un borracho o a una prostituta si cree en Dios, te va a decir que cree en Dios. Dicen que a su manera, pero creen en Dios. Entonces todo el mundo cree a Dios bajo esa perspectiva. Yo creo, pues yo necesito creer en algo, yo creo en Dios. Pero realmente la Biblia nos enseña que creer a Dios va ligado, la palabra creer va ligado con obediencia. Es decir, para yo demostrar que estoy creyendo es porque estoy obedeciendo lo que creo.
¿Y cómo lo obedezco? Según los estatutos que Dios haya dejado. Si usted cree a Dios, tiene que creer en el consejo que Dios le dio y tiene que obedecer. Yo no digo que creo a Dios solo porque lo digo desde acá, sino que yo tengo que vivirlo. Yo digo que creo a Dios, ¿por qué? Porque trato de vivir en santidad. Yo le digo que le creo a Dios, ¿por qué? Porque trato de llevar una familia bien. Yo le digo que le creo a Dios, ¿por qué? Porque diezmo. Yo le digo que le creo a Dios porque yo hago lo que la Biblia dice. Entonces, cuando alguien dice que le cree a Dios, pero usted va a ver sus obras, que sus obras es desorden, sus obras son nada de aplicar las escrituras, en otras palabras está diciendo: yo no creo en nada. Yo quiero creer, pero no creo en nada. ¿Alguien me está escuchando? Entonces, creer es obedecer a lo que crees. Sencillo. Y ahí es donde nos paramos para entender de que si usted cree a Dios, tiene que creer lo que Él dice, tanto lo bueno como lo que no te gusta. Hay que creer que Dios va a prosperarte. ¿Cuántos dicen amén? Pero también hay que creer que la Biblia dice que hay que dejar el pecado. También hay que creer que hay que corregir algunas acciones, que hay que dejar hábitos destructivos y obedecerlos. Pero si nosotros decimos creer a Dios y pasan años con el mismo hábito inmoral, la traducción espiritual es: no has creído. Así de sencillo. Amén. Entonces, si decimos creerle a Dios, es porque estamos obedeciendo y estamos teniendo acceso a lo que Dios nos dice, nos aconseja, porque esto está lleno de consejo. La Biblia dice: bueno, ¿cuál es tu problema? Tu familia, mira, este es el consejo para la familia. ¿Cuál es tu problema? La economía, mira, este es el consejo para tu economía. ¿Cuál es tu problema? Tu matrimonio, aquí está el consejo para tu matrimonio. ¿Cuál es el problema? Las relaciones personales, aquí está el consejo. ¿Cuál es tu problema? Te dice Dios. Aquí está el consejo, obedécelo, sencillo, y te va a ir bien, dice la Biblia. Ahora, esto también incluye nuestra área económica. Entender de que esa área económica también Dios tiene un consejo. Y el consejo es ser agradecido y ser generoso. Darle a Dios lo que es de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y esto tiene que ver con honra. Cuando usted trae sus primicias, obedece la palabra, le da a Dios, aplica el consejo de Dios, lo obedece, esto automáticamente se convierte en honra. Usted está honrando lo que cree. Usted está honrando al que ha dicho que le va a seguir y que le va a creer. Si usted quiere honrar a Dios, la mejor manera de honrar a Dios es hacer lo que Él nos aconseja. Así de sencillo. ¿Y cuál es su consejo? Bueno, traigan sus primicias. ¿Por qué? ¿Porque te va a ir mal? No. ¿Por qué? ¿Porque estás en maldición? No. ¿Por qué? ¿Porque te vas a ir al infierno? No. ¿Por qué? ¿Porque es una orden y tienes que cumplir? No. Sencillo, porque tú quieres más de Dios. Porque tú quieres una mejor economía, porque tú quieres salir adelante, porque tú quieres prosperar. Pero si no hay pretensiones, no hay ambiciones en el buen sentido de la palabra, no hay expectativas, entonces no haga nada para que su vida siga igual. Pero si usted quiere prosperar, usted quiere salir adelante, usted quiere servirle a Dios, usted quiere hacer más por la vida, ser más útil, entonces aplique la palabra sobre su vida. Ese es el consejo, y estás honrando a Dios cuando la aplicas. Ahora, la Biblia es muy clara cuanto a la honra, y la honra es recíproca. La Biblia dice en primer libro de Samuel 2:30, dice que la Biblia dice que Dios honra al que le honra. ¿Dios qué? Honra al que le honra. Es recíproca. Cuando usted dice voy a honrar a Dios, automáticamente Dios dice te voy a honrar. Cuando usted dice voy a honrar al Señor en esto, Dios dice qué bueno, te voy a honrar. Como la honra recíproca quiere decir que cuando usted honra, Dios lo honra. Cuando usted lo deshonra, pues no hay honra. ¿Me está entendiendo? Allí es el meollo del asunto. Si usted quiere honra para su casa, si usted quiere honra para su familia, como la honra se activa y es recíproca, entonces usted honra y Dios te honra. Así de sencillo, dice primer libro de Samuel,
capítulo 2, versículo 30. Dios honra a los que le honran. Amén. Vamos, diga conmigo, Dios honra a los que le honran. Amén. Cuando nosotros hablamos de honra, y esto es en esencia lo que quiero decirle, yo me doy cuenta y miro el mundo como está, y me doy cuenta que la gente cuando cree y obedece honra. Y honran a veces de manera equivocada, pero honran muchísimo. A través de la historia, la Biblia nos enseña que hubieron muchos dioses con D minúscula, que estos dioses pedían honra, pedían sacrificios, pedían que los que le seguían hicieran algo más para poder honrar lo que ellos creían. ¿Sabe usted, por ejemplo, que Moloch, un dios que ya hablé aquí en este lugar un día, que tiene que ver el dios del aborto, ese dios pide que se le honre haciéndosele sacrificios de niños? Así que el que creía en Moloch, su manera de demostrar que creía era sacrificando a sus hijos. Nadie podía decir yo creo en Moloch, pero nunca había hecho un sacrificio. Era en vano. No tenía sentido que alguien siguiera a Moloch si no hacía sacrificios. Se puede imaginar que a este demonio, porque realmente era un principado, un demonio, la manera de honrarlo era sacrificar los niños, meterlos en un horno, entregárselos a un demonio y que tus hijos murieran quemados. Y así la gente seguía a Moloch, adoraba a Moloch, sacrificaba a Moloch. Y es gente que quizás con una idea errada, falta de Dios en su corazón, como quiera llamarlo, pero están aplicando el sentido de la honra, están honrando lo que creen. Y no toman en poco el sacrificio que tengan que hacer con tal de honrar lo que creen. Un hijo no es nada, porque yo sé que Moloch me va a dar más. Un hijo se hace pequeño a toda la bendición, entre comillas, que Moloch puede darme. Así que para lo que a ustedes le parecía escandaloso, que es matar a un niño, para ellos era algo no tan grave, porque ellos no estaban pensando en el niño que se moría, sino en Moloch que los iba a bendecir. ¿Se imagina hasta dónde llega este nivel de convencimiento, de fe, de obediencia, de sacrificio? Hablemos de otro Dios muy conocido, de Buda. Buda es un Dios que pide sacrificio de animales, no de niños, sino de animales. Y la gente paga mucho dinero para que el mejor animal, el animal más cuidadito, se pueda sacrificar y dárselo a Buda como ofrenda. Y no importa cuánto tengan que gastar, cuánto tengan que pagar, no importa cuántos animales tengan que sacrificar, su pasión errada los lleva a invertir lo que tengan que invertir con tal de honrar a Buda. Y lo hacen. Hablemos de otro más conocido todavía, de Mahoma o Mohamed, como quiera llamarle, el creador del Islam. El Islam tiene una rama que se llaman los yihadistas. Ellos vienen con una doctrina de que la manera de honrar a Yahvé, la manera de honrar al Dios innombrable, como ellos dicen, es siendo mártires. No hay una mejor manera de tener acceso a la honra de Dios, sino es dando mi vida para Él mismo. Y no les importa qué avión tengan que estrellar, qué bomba tengan que poner. Ellos anhelan morir. Hay un documental muy bueno en esas plataformas modernas, que ellos son adoctrinados desde niños y le preguntan a esos niños, le dicen, ¿cuál es tu sueño? ¿Qué es lo que tú quieres hacer en la vida? Yo quiero ser inmolado. Todo por honrar
al Dios de ellos. ¿Se imagina esta clase de honra o lo que les piden sus dioses a esta gente? Vamos más cerquita, hablemos de la Virgen, con todo respeto. Con todo respeto, porque de ahí también vengo yo, ¿no? Del catolicismo. Pero cuando nosotros creíamos, ahora respetamos a la Virgen, quiero ser muy claro, la admiramos muchísimo. Es una santa, como dice la Biblia. Es una mujer de admirar muchísimo. Pero de ahí a adorarla hay un camino demasiado largo que no compartimos, pero respetamos, pero no lo compartimos. Una de las maneras de adorar a la Virgen María es poniendo velas. Y otra que me parece bien tremenda es cuando se hacen las caminatas hacia Buga. A ver, ¿cuántos participaron de esas caminatas? Levante la mano, no le dé pena. Te ibas caminando tantos kilómetros porque en tu cabeza había que era una manera de darle gracias. ¿Te das cuenta? Cuando algo se te mete en el corazón, cuando hay gratitud en tu vida, cuando hay deseo de honra, tú no escatimas lo que tengas que hacer. Hay gente que sube esos lugares de rodillas. Y no comparto y no lo critico, simplemente admiro la capacidad de esa gente de sacrificarse por lo que está creyendo. Y yo me pregunto, y la comparación es odiosa, pero yo me pregunto, y nosotros que hablamos una verdad, que hablamos un evangelio, que estamos frente a un Dios que necesita y desea ser honrado, ¿será que nosotros sí escatimamos cosas para poder honrarlo? Porque antes sí nos íbamos de rodillas hacia la Virgen, y porque ahora simplemente cuando vamos a celebrar primicias la gente tiene nubes en su cabeza. ¿Por qué cuando decimos de que vamos a darle una ofrenda especial a Dios, la gente hace nubes en su cabeza? Me van a robar, vas a enriquecer, y empiezan a levantarse un poco de ideas. Pero cuando te pedían para otra cosa, no escatimabas un sacrificio. ¿Sabe qué habla eso? De que nosotros somos demasiado aferrados al Dios dinero. Somos demasiado egoístas y nos gusta todo hacia acá y nada hacia allá. Nos gusta que Dios nos bendiga, pero no nos gusta honrar. Nos gusta que nos honren, pero no honrar. Y yo me pregunto, ¿por qué ahora que tienes la verdad, que tienes la capacidad de razonar, de pensar, de leer, de ser instruidos en la verdad, por qué ahora nos hemos vuelto tan minúsculos a la hora de ofrecer sacrificio a Dios? Baal, ¿se acuerda del dios Baal? Con Elías en el monte, todos estos profetas se arañaban, bailaban, gritaban, tocaban tambores. Algunos de los ritos hacia Baal era hacer cochinadas, defecar en medio del rito y tirarse los excrementos, cosas horribles. Pero esta gente, cuando tiene una pasión y están convencidos de algo, no escatiman en lo absoluto. Los indígenas honran la madre tierra. Para ellos el Dios es la madre tierra, al sol, a la luna, a la vegetación, al agua. El agua para nosotros también es un recurso primordial, pero para ellos es como un Dios. Los ritos que hacen los indígenas, cómo honran lo que les da vida, cómo cuidan sus recursos. Mi esposa el año pasado estuvo por allá de gira con la universidad, un fin de semana, y me contaba el respeto. No se movían sin hacer sus ritos, no se movían sin echarse agua para atrás, sin hacer un discurso. Gente que en su fe mal direccionada ama, respeta, honra y no escatima
lo que tenga que hacer para lo que cree. Y termino hablando de una rama del catolicismo que se llama Opus Dei. Tal vez usted la ha escuchado. La doctrina de ellos se basa en la autoflagelación, que tiene que ver con la encarnación del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Es decir, ellos no aceptan que Jesús lleve las culpas de ellos, sino que ellos quieren llevar sus propias culpas, y la manera de hacerlo es flagelándose. Esta gente cree que son perdonados cuando se flagelan, cuando se golpean, cuando se dan latigazos en la espalda. Y están convencidos que ellos están haciendo lo correcto. Y terminan marcados, terminan reventados, terminan llenos de moretones. Pero ¿hasta dónde esta gente que le he nombrado tiene algo de admirar en medio de lo malo? Que es que están convencidos y que no escatiman nada cuando se trata de honrar lo que creen. ¿Alguien está conmigo? No escatiman nada. Ahora yo le pregunto, cuando Dios nos dice que tengamos acceso a una bendición, cuando Dios nos dice que tengamos acceso a algo que es para tu bien, la pregunta, ¿nosotros sí escatimamos? ¿Sí nos cuesta? ¿Qué tan convencido estás? ¿Qué tan obediente, qué tan creyente eres? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo honras a Dios? Cuando es por tu propio bien. Yo quisiera aprenderle a esta gente que está equivocada, aprenderle algo que se llama convencimiento y pasión. ¿Cómo tener esa idea de poder honrar a Dios sin escatimar cuando Él te pide algo para tu bien? Pero es una lidia cuando nos hablan de diezmos, es una lidia cuando nos hablan de ofrendas, de primicias. Eso es en el Antiguo Testamento, y empiezan a excusarse en un poco de cosas. Es una lidia cuando es por nuestro bien. Y la Biblia es muy clara: Dios honra al que le honra. Amén. ¿Alguien está escuchándome? Quiero terminar con esto. Romanos capítulo 12, versículo número 1. Romanos capítulo número 12, versículo número 1. ¿Ya lo encontró? Romanos capítulo número 12. Versículo 1, leo para usted, dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La Biblia está aconsejando que usted y yo, nos aconseja que usted y yo seamos el sacrificio, pero no un sacrificio muerto, sino un sacrificio vivo. Es decir, ya no solo se trata de lo que no tengo que hacer, porque eso es la muerte, sino de lo que yo puedo hacer en la vida. Y cuando habla la Biblia que nosotros nos volvamos ese sacrificio, es entender de que la vida en sí misma se basa, el caminar en Cristo se basa en un sacrificio. Se basa en siempre desprenderse. Se basa en siempre entender que yo soy la ofrenda. Yo soy el sacrificio vivo. Yo vivo para adorar, para honrar. Yo vivo para presentar lo que soy delante de Dios. Yo vivo para honrar al que me honra. Yo vivo para adorar al que debe ser adorado. Yo soy el sacrificio vivo. La Biblia dice: yo ya no quiero animales.
Yo ya no quiero sangre, yo ya no quiero nada de eso. Ya lo que Jesús hizo es suficiente. Ahora quiero que te convenzas como los budistas. Ahora quiero que te convenzas como los yihadistas. Ahora quiero que te convenzas como los que caminan de rodillas hacia la Virgen. Que te convenzas de mí así, y que entiendas que tú eres el sacrificio, y que como sacrificio tienes que estar expuesto a sacrificar. Si yo te pido algo, no es para la muerte, no es para que te vaya mal, no es para quitarte, sino para darte. Y si Dios quiere pedirte un sacrificio, es para devolverte el doble, porque eres el sacrificio. Sacrificio. Entonces la pregunta es, ¿cuál es tu sacrificio? ¿Cuál es tu sacrificio? ¿Cuál es la cuota de tu vida que la sacrificas? Porque Dios te ve de una manera objetiva como un sacrificio. Alguien murió por ti para que tú vivas como un sacrificio vivo. Entonces, ¿qué son las primicias? No es nada cuando estás acostumbrado a sacrificarte. ¿Qué es obedecer con los diezmos? No es nada cuando eres un sacrificio. ¿Qué es dejar el pecado? No es nada cuando entiendes que eres un sacrificio. ¿Qué es ayunar? Nada. ¿Qué es congregarte? Nada, porque tú eres el sacrificio. Hubo un tiempo donde yo estuve peleando no, pues, más bien estuve en un comité de pastores en Costa Rica, en la iglesia donde me congregaba. Yo insistía mucho en cambiar el nombre del culto. La palabra culto me parecía muy antigua, muy religiosa. Y se paró el pastor en ese momento y dijo: venga, quiero enseñarle algo. La palabra culto significa sacrificio. Significa sacrificio. Si esto lo convertimos en una reunión, deja de volverse un sacrificio. Y nos volvemos un lugar, un club social donde la gente viene a sentirse bien, donde la gente viene a demandar. Pero cuando aplicamos la raíz, que es dejarle culto, aunque suene religioso, aunque suene anticuado, en sí lleva poder esa palabra, porque lo que está diciendo es: estamos haciendo una reunión para sacrificar algo a Dios. Claro que es difícil traer diezmos, ofrendas o primicias cuando no hay nada que comer, yo lo sé. Claro que es difícil venir a levantar tus manos cuando tienes problemas que te superan. Claro que es difícil venir a escuchar una prédica que te incomoda. Claro que es difícil venir a la iglesia cuando quizás tuviste que aplazar un paseo. Claro que es difícil desprenderte cuando sabes que lo puedes usar para otra cosa. Pero si tienes al Espíritu Santo, he venido a decirte, iglesia, que tú eres un sacrificio vivo. Y si estás aquí sentado, no es para pedir solamente, no es para decir yo quiero, no es para sentirte cómodo, es para que sacrifiques algo, es para que entregues algo, es para que le des a Dios algo, es para que le des tu mejor adoración, tu mejor oración. No importa cómo estás, y no es que no importe a Dios tú cómo te sientes, no, sino que si estás aquí es para sacrificarte. Así que sacrifica tus emociones y adora a Dios. Si estás aquí es para sacrificarte, así que sacrifica lo que tengas que hacer, porque veniste a un lugar donde presentamos sacrificios. Y esta mañana es una mañana de presentar un sacrificio y de honrar a Dios a través de ese sacrificio. Así que por favor, los próximos minutos usted tiene que hacerlo con mucha honra. Tiene que hacerlo con mucha pasión. Y ojalá que lo que le traigas a Dios sea algo que no te sobra, para que sea sacrificio. Y ojalá lo estés haciendo con mucho esmero,
para que sea un buen sacrificio. Y ojalá lo hagas con la mejor actitud de tu corazón para que sea un sacrificio. Porque Dios no puede pedirte algo, o más bien no podemos darle a Dios algo que no nos cueste, dice la Biblia. ¿Por qué? Porque es un sacrificio. ¿Cuántos dicen amén?